En el vídeo de hoy vamos a analizar de fondo dos de los termostatos o controladores de temperatura, yo diría que más utilizados a la hora de hacer una incubadora casera. Ya tenéis el primero de ellos en pantalla, el STC1000. Aquí vamos a analizar cómo se conecta y cómo se programa para utilizarlo en una incubadora casera. Y además una función especial que tiene que nos puede salvar cualquier incubación ante una subida de temperatura. Y por supuesto también hablaremos de este dispositivo que tenéis el primer plano. El W1209, un controlador más pequeño pero que también da excelentes resultados. Igualmente que el modelo anterior, veremos cómo se conecta y también cómo se programa para conseguir tu incubadora casera. Y todo lo haremos paso a paso, con todo lujo de detalles. Vamos a empezar ya y vamos a comenzar con el termostato STC1000. Lo primero es tener en cuenta pues la serigrafía que trae este termostato y otros termostatos también. Como veis, aquí están las fichas de conexiones del termostato y viene perfectamente indicado para qué es cada uno de ellos. Como veis, aquí en nuestro país tenemos 220 voltios, los pins 1 y 2. En el 3 y 4 tenemos el sensor o sonda, como quieras llamarlo, no tiene polaridad, al igual que los cables de tensión alterna, que tampoco tienen polaridad. Quiere decir que tenemos dos polos y podemos conectar a cada lado el que queramos, en el 1, en el 2 o al revés, que no hay polaridad. Pues ya digo, no hay más problemas. 220 voltios, 3 y 4 conectaremos la sonda. Y aquí, en estas funciones que tiene este termostato, o para frío o para calor, pues vamos a escoger lo que más nos convenga. Evidentemente nosotros lo que buscamos es la parte de calor, pero que estos termostatos también tienen una muy buena aplicación para el frío, la cual ya nos pararemos más detenidamente en otras ocasiones. Te puedes preguntar que para qué, pues por ejemplo puede servir como para si tienes animales en sitios muy calurosos, en vez de conseguir temperatura, pues intentar bajarla, y en vez de activar una resistencia de calor, por ejemplo, activar ventiladores, extractores, etcétera, ¿no? Ya digo que es una aplicación de algunos termostatos que veremos más adelante, pero hoy nos centramos en la parte del relé de calor, que es lo que vamos a utilizar, y ahí es donde está la mayor parte de los problemas que tenéis a la hora de conectar cualquier tipo de termostato. Porque los 220 voltios no tienen mayor problema, el sensor, la sonda tampoco, pero ya digo, aquí a la hora de conectar la resistencia de silicona, las bombillas, las lámparas, como queráis llamarlo, la fuente de calor en definitiva, es cuando vienen la mayor parte de los problemas. Nosotros ya sabéis que también nos gusta conectar el ventilador junto con la resistencia de silicona, con la fuente de calor, para que actúe, se encienda y se apague controlado por el propio termostato. Pues bueno, mirad, tengo aquí pues un enchufe reciclado de un pequeño electrodoméstico que tenía por ahí, y es el que vamos a utilizar para meter 220 voltios en este panel de pruebas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, que vamos a coger esta ficha de empalme y aquí es donde vamos a hacer la conexión de los 220 voltios, y a partir de aquí pues saldrán según se necesite para una parte o para la otra los 220 voltios con lo que vamos a jugar. Bueno, como veis no tiene mayor historia. Aquí en esta ficha de empalme tenemos los 220 voltios con este enchufe reciclado, ¿vale? Quiero que estéis pendientes a las conexiones, no tiene mayor historia, da igual uno a un lado o a otro, porque repito, la tensión alterna no tiene polaridad, no estamos hablando de corriente continua, que entonces tendríamos que tener en cuenta positivo y negativo. Es el primer paso que vamos a dar. Y ahora aquí tenemos la bombilla, lámpara, dependiendo del país donde nos estéis
viendo se llama o se la conoce de una forma o de otra, y aquí tenemos el ventilador. Pues bien, nosotros vamos a poner en paralelo el ventilador con la bombilla, y así las dos estarán activadas por el termostato cuando así lo necesite, ¿vale? Es la forma que a nosotros nos gusta más. Pero que si queréis conectar solo la bombilla o la lámpara al termostato como fuente de calor y el ventilador dejarlo siempre funcionando, también es válido y vais a obtener resultados. Simplemente repetiros una vez más que tenéis que tener cuidado con el modelo de ventilador que uséis. Os lo digo porque no pasa nada mientras que el ventilador, por estar todo el día funcionando, no se caliente. Porque si el ventilador, por funcionar muchas horas seguidas, se calienta, te va a meter un calor extra en el interior de la incubadora, y lo peor que será un calor que no podrá controlar el termostato. Simplemente quiero que tengas en cuenta eso por si no has visto nuestros otros vídeos. Ojo si conectáis siempre funcionando el ventilador, si es un modelo que se calienta durante su funcionamiento, porque entonces nos va a variar la temperatura dentro de la incubadora. Vamos a conectar tanto la lámpara como el ventilador y ahora continuamos. Aquí tenéis el interior del portalámpara. Como veis, también es reciclado, ya tiene muchos usos, pero bueno, nos sirve de sobra para lo que pretendemos. Y como veis, también tiene dos conectores, dos clavijas. Vamos a conectarlo, volveremos a fijarlo en el tablero y ya nos quedamos con los dos cables para afuera, que es lo que nos interesa ver a dónde irán cada uno de ellos. ¿Veis? Aquí tenemos ya los dos cables conectados a cada uno de estos conectores de nuestra lámpara, y la vamos a fijar ya al tablero y nos quedamos con el otro extremo, que es lo que nos interesa saber, a dónde van a ir los dos extremos de esta lámpara. Mirad, y aquí tenemos los dos pins del ventilador, también dos, donde haremos la conexión ahora de los cables del ventilador a la bombilla, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho con la bombilla, con la lámpara, pues vamos a hacer ahora con el ventilador. Pues mirad, aquí tenemos los dos cables que le hemos puesto al ventilador, uno blanco y otro amarillo, y aquí por esta parte tenemos pues los cables que vienen de la lámpara, de la bombilla, de lo que vamos a utilizar como fuente de calor. El siguiente paso que haremos será unir uno con cada uno con uno, y así concretamente uno con cada uno, y ya tendremos los dos conectados en paralelo, que se llama. Ahora vamos a coger uno de esos extremos, una de esas dos uniones de la lámpara y el ventilador, y la vamos a conectar directamente al relé. Por ejemplo, como estamos hablando de calor, de calefacción, aquí está, vamos a conectarla por ejemplo en el pin número 5, ¿vale? Vamos a comenzar por el relé, que es lo más complicado. Vamos a irnos aquí y vamos a conectar la primera unión en el relé, en el pin número 5. Pues bien, aquí está, como veis, un extremo de la lámpara y el otro extremo del ventilador van al pin número 5 del relé, la parte de calor, de calefacción, ¿vale? No tiene mayor historia, no os fijaros mucho en los empalmes ni en las conexiones, porque al fin y al cabo esto es un banco de pruebas y no será definitivo, simplemente estamos conociendo nuestro termostato. Vamos a seguir con más conexiones en nuestro tablero. Ahora nos quedamos con el otro extremo del ventilador y la lámpara, y le vamos a meter aquí en esta ficha de empalme en uno de los dos polos de 220 voltios. Lo vamos a conectar en uno de los dos, pero ya digo que es indiferente este o este, ¿vale? Ahí vamos a meterle 220 voltios al otro extremo de la lámpara y el ventilador. Ahí está esa conexión hecha. Ya tenemos los dos extremos del ventilador y la lámpara, uno a 220 voltios y el otro, hemos dicho, en el pin número 5 del termostato, en la salida de relé del apartado de calefacción. Yo creo que por ahora
no hay nada complicado y yo creo que, vamos, no creo que os hayáis perdido porque estamos comenzando, pero pasito a paso, así vamos. Ahora volvemos de nuevo al relé del termostato y vamos a conectar el número 6. Como veis, conectamos el 5, la unión de la resistencia y la lámpara, y lo hicimos en uno de los polos de 220 voltios. Pues ahora, en el otro que queda libre, de aquí lo llevaremos al termostato, al pin número 6. Hay que tener mucho cuidado con esto porque recordad que tenemos aquí ya una conexión a 220 voltios. Tenemos que ponerla en la otra para así evitar un cortocircuito y que nos salte por los aires, pues puede que hasta el relé del termostato. En fin, con mucho cuidado, yo creo que no tiene mayor problema. La otra toma de 220 voltios que queda libre la vamos a llevar hasta la entrada número 6, la segunda entrada del relé en el apartado de calefacción, de calor. Bueno, ahí está ya conectado, no tiene mayor problema y además con un cable marrón para que se vea la diferencia y se distingan entre cables. Del pin número 6, como veis, cable marrón. Seguimos la trayectoria del cable marrón y nos lleva a la otra parte de la ficha de empalmes, donde ya, recordad, aquí tenemos 220 voltios, ¿vale? Esta es una de las uniones, el cable amarillo con el blanco del ventilador y la lámpara, y este solo que nos va directamente hacia la otra parte del relé del termostato. Bueno, aquí se ve todo el cableado y demás. Ya hemos hecho la conexión de la lámpara y el ventilador, que los vamos a poner los dos juntos directamente hacia nuestro termostato, y ahora lo que vamos a hacer es pues meter directamente 220 voltios a nuestro termostato en los pins 1 y 2 en esta entrada, y ya después conectaremos en la 3 y 4 la sonda, pero vamos por partes, paso a paso. Como veis, fijaros cómo tengo la mesa con mis anotaciones, con los restos de cables todos reciclados, la caja, en fin, un poquito de todo desastre, pero lo importante es que todo vaya poquito a poco cogiendo color. Pues mirad, como en esta ficha de empalme tenemos 220 voltios que entran directamente con este cable marrón y azul, que es el cable con el que vamos a conectar el dispositivo a la pared, pues podemos coger y aquí mismo hacer un empalme, sacar los cables, empalmar y de aquí llevar los 220 voltios directamente a nuestro termostato. ¿Veis? Y aquí está, eso es lo que hemos hecho. Hemos quitado los cables de la ficha de empalme, le hemos añadido estos dos más pequeños de color negro y de ahí vamos a llevar los 220 voltios al termostato. Ahí lo tenemos, ya lo tenemos anclado este cable. Aquí lo tengo, este cable lo hemos anclado a 220 voltios y aquí en este extremo pues tenemos ya los 220 voltios que llevaremos a los pins 1 y 2, que es donde vamos a ponerle los 220 voltios a nuestro termostato. Vamos allá. Aquí está, otra conexión más, ya tenemos los 220 voltios metidos ahí al dispositivo, ya tenemos la conexión del relé, ya tenemos conectada también la lámpara y el ventilador en paralelo. Pues lo que nos queda ahora mismo pues es las conexiones, voy a quitar el cable que no desenfoque, 3 y 4, que es el sensor, que es la sonda, es la conexión que nos queda. Ahí lo veis, ahí queda esa ficha de empalme todavía sin usar, que es lo que nos queda para ya estar a puntito de comenzar a probar nuestro termostato, el STC 1000. Pues la sonda aquí la tenemos, como veis, con esa cabeza así metalizada, y aquí están los dos pins de conexión que no tienen polaridad. Repito que se pueden conectar uno al 3 y el otro al 4 indistintamente y no pasa nada, que la sonda no tiene polaridad, ¿vale? Pues la pondremos, como te digo, en el 3 y 4 y la enrollaremos aquí en este alambre que hemos hecho aquí de esta forma tan rústica para que quede cerca de la bombilla y tome lectura de temperatura nuestro termostato digital, para así en este banco de pruebas comprobar si funciona o no.
Bueno, ya tenemos aquí nuestro termostato, lo hemos girado para ponerlo mirando acá para afuera y ya le hemos conectado la sonda, y la sonda pues la hemos anclado con ese mismo alambrillo que trae para que esté bien enrollada. La hemos anclado aquí a este alambre para que quede cerquita de la fuente de calor de la lámpara. Yo creo que ya están todas las conexiones bien hechas. Evidentemente los cables están a su forma, por aquí sueltos, largos, para que lleguen de un sitio a otro. Pero repito, que es un banco de prueba para conocer el termostato, que no le deis más vueltas, que ya cuando lo vayamos a poner en la incubadora pues nos tomaremos un poquito más de molestia para ponerlo, para que quede por lo menos decoroso. Pues abro un poquito de plano. Ya tenemos aquí nuestro alargador de corriente para meter al circuito los 220 voltios y por lo menos comprobar de momento si el montaje está bien hecho, si no salta nada, si funciona o no. Vamos a conectarlo y lo comprobamos. Ahí está. Ya tenemos aquí 220 voltios y aquí tenemos el termostato ya encendido y funcionando perfectamente. Ahora mismo marca 17,8 grados centígrados, pero no sé si se verá ahí desde esa distancia. Tenemos aquí calor y frío, y está ahora mismo, como veis, programado en lo que es frío, ¿no? Entonces evidentemente no va a saltar la lámpara ni nada por el estilo, porque el primer ajuste que debemos hacerle, el primer ajuste a la hora de programar nuestro termostato, evidentemente tiene que ser seleccionarle aquí calefacción, para que así ya empiece el relé a actuar. Ahora mismo, como sabéis, en el relé de frío no tenemos conectado nada, evidentemente no hace nada. Simplemente nos marca la temperatura que tenemos ahora mismo en esta tarde aquí en nuestra localidad en Marchena. Y bien, después de haberte explicado todo esto en la entrada del vídeo, vamos rápidamente a mirar ya la tabla de ajuste, la tabla de lo que significa cada uno de los valores que aparecerán en el menú, y por supuesto donde van ubicados pues los ajustes que debemos hacer. Tenemos del F1 al F4 y ahí es donde tenemos que ponernos manos a la obra. Muchas veces cuando contactamos a través de los diferentes medios y me decís que tenéis un termostato modelo tal, rápidamente preguntáis que qué ajustes son los que hay que realizar, y yo siempre digo lo mismo: hay que estar pendientes a la tabla de valores. Como veis, vamos a empezar por el F1. Cogeremos nuestro termostato STC 1000, que es el que nos ocupa, y primero buscaremos F1, donde ahí ajustaremos la temperatura a la que queramos, digamos, tomar como referencia. Este es un termostato diferencial. En este caso se diferencia de otros termostatos en que normalmente se pone una temperatura máxima y se pone una temperatura mínima, y a partir de ahí pues podríamos poner, imagínate, temperatura máxima 38 y temperatura mínima 37, ¿no? Y un diferencial de 1 grado. Entonces nuestro termostato estaría entre los 37 y 38 grados, ¿no? Podemos afinar mucho más si nuestro termostato es decimal. Quiero decir con esto que, por ejemplo, nos podríamos mover entre los 37,5 y los 38 grados de temperatura, por ejemplo. En este no. En este, al ser un termostato diferencial, pues ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que marcamos una temperatura de referencia. Nosotros vamos a hacer el ajuste a 37,5, porque es un termostato decimal, como te digo. Vamos a ajustar F1 primero a 37,5 grados de temperatura. Después cogeremos F2, el diferencial, y lo pondremos en 0,5, medio grado. ¿Qué quiere decir esto? Si la temperatura inicial la hemos puesto en 37,5, estará prácticamente moviéndose en 37,5 de temperatura constante, oscilando un 0,5 grados aproximadamente. Quiere decir que nuestro termostato se estará moviendo entre 37 y 38 grados de temperatura aproximadamente. También, como veis, es fácil de ajustar.
F1 37 grados y medio, hablando siempre en grados centígrados, y el F2 le daremos 0,5 grados. También podríamos ponerle menos diferencial, imagínate un 0,2, y afinaríamos mucho más la temperatura media en 37,5, pero traería pues lo siguiente: más tiempo de funcionamiento, más transiciones de funcionamiento del relé de nuestro termostato, con el consiguiente desgaste a largo tiempo, y también por supuesto mayor consumo de electricidad, mayor consumo eléctrico, porque estaría apagando y encendiendo más continuamente lo que es la fuente de calor. Después tenemos otro ajuste, el diferencial de compresor, y el cuarto F4, que sería la calibración. Pues bien, te voy a contar rápidamente en qué consiste el F3 y el F4. Por supuesto, la calibración habría que hacerlo para tener más datos cuando ya tengamos montada nuestra incubadora y tengamos que afinar para decirle a nuestro termostato mediante su sonda qué temperatura real tiene dentro, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en otras incubadoras y el procedimiento es el mismo, ¿vale? Lo que sí voy a explicaros ahora más tranquilamente, más detenidamente, es la función de F3, ¿vale? Es lo que quiero detenerme aquí un poquito para explicarte algo acerca de este termostato STC1000. Pues bien, hecha esa aclaración de la función F3, pues vamos a centrarnos en nuestro termostato. Ahí lo tenéis funcionando. Y ese ruido de fondo que se oye es el ventilador, ahí lo tenéis que está funcionando, porque la temperatura está subiendo poquito a poco. Mirad la luz que viene de ahí de la bombilla, que está encendida y que hemos metido en un bote de cristal junto con la sonda para que las lecturas de temperatura sean más fiables. El motivo es que tenemos mucha temperatura, no tenemos en el exterior ahora mismo, tenemos mucho frío, y por lo tanto pasaba una cosa: si poníamos la sonda demasiado pegado a la bombilla, rápidamente cogía temperatura, pero después, ¿qué ocurría? Que cuando llegaba al máximo seguía disparatada porque estaba ya muy caliente, y si la retirábamos mucho, pues resulta que con el frío que hace ahora mismo aquí en el exterior, pues evidentemente tardaba muchísimo tiempo en llegar a la temperatura seleccionada. Así hemos cogido un bote de cristal grande, hemos puesto el bote dejando dentro la sonda y la bombilla, y como veis, fijaros cómo va subiendo la temperatura poco a poco. El vídeo no queremos que se nos quede nada atrás, y si se nos queda algo, pues preguntadnos, dejadnos vuestras preguntas a pie de vídeo, que aunque tardemos las iremos contestando poco a poco. Hemos hecho ya el ajuste básico, por eso está ahora mismo funcionando tanto el ventilador como la bombilla como la fuente de calor, para tardar menos tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya te he dicho que le hemos metido 37,5 grados y un diferencial de 0,5 grados de temperatura. F1 y F2, que son los valores que nos ocupan para el funcionamiento básico de esta nuestra futura incubadora casera. Lo otro, el F3, dedicaremos un vídeo especialmente para ese ajuste y para sacarle mucho más partido, mucho más rendimiento a este termostato STC1000. Si tienes pocos conocimientos en electricidad, pues intentaremos que, si te gusta ese aprovechamiento que se puede hacer de él, si te gusta lo que expliquemos en el próximo vídeo, pues vamos a intentar también explicarlo lo más fácil posible para que tú también puedas sacarle, como digo, el máximo partido. Pero que con lo que estamos hoy, que funciona la incubadora, si tenemos todo lo demás en cuestión pues presente. Vamos a hablar del ajuste. Pues veréis, tenemos aquí estas teclas, como veis, tenemos aquí el botón set, este de encendido y apagado, y ahora las teclas, los cursores para arriba y abajo, que harán que vayamos navegando en los diferentes parámetros. Pues bien, fijaros, mientras el termostato va funcionando, si dejamos pulsado el botón set durante algunos segundos, veis, ya tenemos ahí el F1, F4, F3, F2, ¿lo veis? Todos los parámetros del menú donde hemos visto en la tabla de valores, ¿vale? Del F1 al F4.
Como digo, nosotros nos vamos a centrar en el F1. Volvemos a pulsar y ahí tenemos los 37,5 grados. ¿Veis? Si dejamos de pulsar durante algunos minutos, automáticamente vuelve al menú. Ahora te digo cómo se mueve hacia arriba o hacia abajo lo que hemos seleccionado. F1, pulsamos otra vez Set y lo tenemos ahí en 37,5. Si dejamos pulsado Set, damos hacia arriba o hacia abajo, ¿veis? Y podemos programarlo en lo que queramos, 38,3, 38,4, 38,5 o el de abajo, el cursor de abajo, y lo dejamos en 37,5, que es donde nosotros lo hemos dejado. Como veis, 37,5. ¿Cómo accedemos? Dejando pulsado el botón Set y dando para arriba, ¿veis? Es un termostato decimal, va décima a décima, o para abajo, ¿vale? ¿Veis? Lo dejamos en 37,5. Como veis, es la temperatura que hemos seleccionado. Damos aquí y memorizamos. 37,5, como digo, la temperatura inicial que hemos decidido dejar como referencia en nuestro termostato ST10000. Ahora hay que elegir el diferencial. Dijimos que íbamos a dejarlo en 0,5 y estaba en el F2. Pues hacemos exactamente la misma operación. Disculpadme si al poner la mano se desenfoca y demás, pero no tenemos otra forma de hacerlo. Dejamos pulsado el botón Set, solo el botón Set, y ahí tenemos F1, a ver si se enfoca la cámara, ahí está con esos desenfoques. Pues ahí tenemos F1, vamos a retirarlo un poquitín más para ver si así se enfoca mejor. Pues bueno, ahí tenemos el F1, nos salió pulsando la tecla Set. Vamos a dejarla pulsada de nuevo para que nos aparezca el menú. Ahí lo tenemos, F1, F2, F3 y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a ver, vamos a dejar el F2, pulsamos el botón Set, ahí está, y ahí tenemos el 0,5 que le hemos ajustado de diferencial. Si lo dejamos pulsado el botón Set, pues hacia arriba o hacia abajo, ¿veis? Podremos ajustar en lo que queramos el diferencial, 1,8, 1,9, 2, seguimos, le damos para abajo hasta volverlo al 0,5, que es el medio grado que le hemos dejado, ahí está 0,5, y dejamos de pulsar. Le damos a este botón y memorizamos. Pues bien, ahora mismo se ha apagado la bombilla porque había llegado a 37,5 y evidentemente, como el diferencial es de 0,5, lo ha clavado y en 37,5 se ha desconectado. Como veis, ahora en 36,8 se ha vuelto a conectar, pero esa oscilación de décimas arriba o hacia abajo, mira, ahora tiene 36,6 y bajará todavía un poquito más, porque repito, hace mucho frío. La bombilla, pues ahí en un bote de cristal donde por abajo tiene entrada y salida de aire, pues evidentemente no son datos exactos como si lo tuviéramos ya instalado en nuestra incubadora y con todo preparado. Pero como veis, vamos a esperar a ver esta transición. Va a seguir subiendo hasta los 37,5 y ahí supuestamente se volverá a parar. Apagará la bombilla, la fuente de calor de nuestra incubadora casera. Ya digo que es importante, que en un principio no tenía pensado explicar la función F3, pero lo vamos a explicar para que tú tengas pues esa opción de si quieres hacer el ajuste o no, quede en tu mano, ¿vale? Que dependa de ti mismo si quieres hacerla o no. 37,2, ya mismo pues se apagará la bombilla, vosotros lo veréis en la imagen, aunque esté ahí arriba a la derecha, pero se verá perfectamente. 37,3, poquito a poco va subiendo y ya está pues a segundos de apagarse. Ahí lo tenéis, como veis, pues se ha apagado y volverá a conectarse cuando aproximadamente esté sobre los 37 grados. Prácticamente ese diferencial de medio grado arriba o abajo de la referencia que hemos metido en 37,5. Ya digo que demasiado porque estamos aquí simplemente en un tablero y con el frío que hace pues
la temperatura pues tiene cambios que son bastante rápidos. Mirad, ahora mismo se ha encendido en 36,9, lo que pasa que todavía sigue bajando un poquito, ¿veis? 37,6, cuando empiece a calentar ya la bombilla rápidamente comenzará a subir. Ahí lo tenéis otra vez, subiendo poquito a poco, 36,8, y rápidamente en el bote de cristal pues irá cogiendo la temperatura de funcionamiento hasta los 37,5, que repito, hemos puesto la temperatura de referencia. Va muy bien, de verdad, este termostato STC1000. Ya digo que sois muchos los que lo usáis, que lo escogéis para vuestro proyecto. Nosotros lo hemos usado alguna que otra vez y si te digo la verdad, lo hemos usado de esta forma básica, sin tener en cuenta la salida de relé para frío, ¿no? Lo hemos conectado así, tal cual, y nos ha dado muy buenos resultados porque es un termómetro decimal, la verdad que es muy estable. Mirad, se vuelve a apagar exactamente en 37,5 grados centígrados. Aunque se esté haciendo el vídeo un poquito más largo en esto de las transiciones, prefiero que se vea, que quede claro, aunque lo estemos haciendo de esta manera con la bombilla metida en un bote de cristal. Aunque se mueva la cámara, vamos a enfocarlo un poquito ahora. Ahí lo veis, la bombilla metida en un bote de cristal grandecito con la sonda, para que así la temperatura pues se haga lo más estable posible en el interior, porque sin el bote de cristal pues era más difícil de explicar y ya digo, las fluctuaciones de temperatura arriba o abajo eran muy drásticas, tardaban mucho tiempo en subir la temperatura y después cuando se apagaba la bombilla, pues ya digo, como hace frío, rápidamente caía la temperatura en picado y así no había quien pudiera explicar esto medio en condiciones que se nos entendiera un poquito. Ya digo, con esto ya tenemos nuestro termostato preparado para nuestra incubadora casera. El próximo sábado pues nos pararemos detenidamente en el F3, volveremos a cambiar el montaje, ¿vale? Incluiremos otro ventilador más y te explicaremos cómo sacarle partido todavía más, aún si cabe, a este termostato. Ha sido todo porque hablando con algunos de vosotros, pues estábamos comentando el hecho de decir, bueno, si lo sabes, pues explícalo, porque a lo mejor puede parecer que no has explicado del todo el funcionamiento de este termostato, y tienen razón. En un principio siempre dedicamos los vídeos a personas que a lo mejor tienen menos conocimientos de electricidad o que ahí tienen un problema importante a la hora de construir su incubadora casera. Pero vamos a hacerlo, no lo vamos a aplicar, pero por si tú quieres hacerlo, que por lo menos también sepas cómo se hace. Pues este es el ajuste de este termostato, que va muy bien para la incubación y que no tiene mayores problemas. Cada vez que queramos acceder al menú, dejamos pulsado el botón Set durante unos segundos hasta que ya aparecen los diferentes parámetros, F1, F2 y así sucesivamente. En el F1, una vez que tengamos el parámetro F1, lo dejamos pulsado, nos aparecerán los dígitos y dejándolo pulsado accederemos hacia arriba o hacia abajo hasta que encontremos el valor deseado. Nosotros ya sabéis que lo hemos dejado en 37,5 y el siguiente ajuste pues sería F2, que sería el diferencial. En este caso nosotros lo hemos dejado en 0,5, pero que lo puedes dejar más ajustado en 0,2, 0,3 según tu gusto, porque es un termostato digital, y dejando pulsado el botón Set accedemos hacia arriba o hacia abajo. Simplemente con esos dos parámetros tendremos ya nuestro termostato listo para nuestra incubadora. Ya una vez en la incubadora, cuando nos pongamos manos a la obra y después de haber explicado en el próximo vídeo en qué consiste F3, otra cosita más que podemos sacar de este termostato, pues ya tendremos que centrarnos en F4, que será el apartado de calibración. Un apartado muy importante, el intentar hacer coincidir la temperatura que aparezca en el termómetro que trae nuestro termostato con la temperatura real que tendremos en la bandeja de huevo. Esto ha sido todo referente a la programación del STC1000. Bueno, aquí queda
ya tampoco hay mucho más que decir sobre el ajuste de este termostato, porque es bastante simple, entre comillas. Como veis, ahí está la sonda dentro del bote de cristal para que de alguna forma los cortes de temperatura sean más suaves que no si estuviera sin este bote de cristal. Imagino que a medida que vaya avanzando la primavera, pues todas estas pruebas se pueden hacer sin el bote de cristal, porque ya la temperatura, en cuanto esté en 25, 26, 30 grados, pues evidentemente los cambios serán menos bruscos. Y aquí, como veis, este termostato, que estamos bastante contentos con él, porque como veis los cortes son bastante fiables, y eso, repito, que todavía no está dentro de su ubicación, dentro de su recipiente, dentro de la incubadora en definitiva, ¿no? Ahí está cortando en los 37,5 grados y repito, con ese diferencial de 0,5 que le hemos dado, que todavía se puede ajustar, afinar un poquito más. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. En el próximo vídeo te contaremos ya todo lo posible referente a este termostato. Ahí lo tienes, el STC 1000. Pues aquí estamos dentro de nuestro panel de mandos y ahí tienes la bombilla que utilizamos como fuente de calor. Le pusimos, os recuerdo, este bote de cristal para que la temperatura cambiara más lentamente, porque ahora mismo hace mucho frío y hacía unos cambios muy rápidos y no podíamos ver perfectamente qué es lo que pasaba. Pues aquí está la sonda, como veis, al lado de la bombilla y dentro de este bote de cristal, como si fuera el interior de la incubadora casera, ¿no? El funcionamiento, pues bien, ahí tenemos ahora mismo la fuente de calor encendida y aquí tenemos el termostato que marca 37,5, que es cuando se apaga la bombilla, que es lo que acaba de ocurrir. Ahora, pues evidentemente irá bajando la temperatura poco a poco, y cuando llegue pues con una diferencia de aproximadamente, no me acuerdo si fue 1 grado o medio grado, pues de nuevo encenderá la fuente de calor y volverá a subir la temperatura, manteniéndose en el margen programado. Esto ahora mismo no es lo importante, porque eso ya lo explicamos en el vídeo anterior dedicado a este termostato, dedicado a nuestra incubadora casera. Lo que viene a continuación es lo que nos tiene que quedar claro. Mirad, ahí tenéis la bombilla y al lado, justamente aquí, tenemos dentro del cristal la sonda. Está retirada porque si la pusiéramos pegada, pues entonces la temperatura se dispararía incluso cuando la bombilla se apagara. ¿El por qué? Pues porque la bombilla estaría hirviendo y aunque se apagara, pues la temperatura en nuestro termostato se dispararía. ¿Veis? Ahora mismo se ha apagado. Ahí tenemos dentro del bote de cristal, tenemos ahí los reflejos de la luz del sol que entra por la puerta, pero bueno, se ve. Aquí tenemos la sonda, ¿veis? Le pongo la mano, se ve mejor, aunque un poco más oscuro, la sonda y la bombilla. Pues ahora mismo no hay ningún problema de residuo de calor, porque como veis el termostato tiene 37,5 y rápidamente baja décima a décima hasta la mínima programada. Ahora es cuando vamos a ver de lo que estamos hablando, de lo que queremos explicarte. Pues bien, como explicábamos en el montaje de este termostato, el ventilador y la fuente de calor la conectamos en paralelo. En su momento, pues conectamos la bombilla con el ventilador para que cuando el termostato lo activara, pues saliera andando. Ahora no está andando porque hemos cogido el ventilador y lo hemos conectado de otra manera. Lo hemos hecho porque no teníamos ahora mismo otro ventilador a mano para explicar lo que queremos, pero hemos cogido la bombilla, sigue encendiéndose en su funcionamiento normal. Imagínate que junto con la bombilla se accionara un ventilador, ¿no? Este va a ser el ventilador que vamos a coger como seguridad. Me explico. Ya vimos que nuestro termostato tenía un doble relé, uno para el frío y otro para el calor. Pues ahora este ventilador lo vamos a conectar en el apartado de frío.
Y ahí están los cables del ventilador en el otro relé que tenemos aquí, en el apartado de cooling. Anteriormente estaban los dos aquí en el apartado de calor y los teníamos los dos en paralelo, tanto la bombilla como el ventilador. Pues ahora le hemos quitado el ventilador, y el ventilador, suponte que este era otro ventilador más que le hemos añadido al montaje, pues lo tenemos aquí como garantía de que si la temperatura se pasa de lo marcado, pues entonces él va a actuar para intentar enfriar el interior de la incubadora. Y ahora, como veis en las imágenes, fijaros lo que hemos hecho. Hemos pegado la sonda completamente a la bombilla. Se ha apagado ahora mismo, pero fijaros qué temperatura tiene ya nuestro termostato. Ahí está, vamos a desplazarlo un poco para que se vea. 40 grados con 7, casi 41 grados de temperatura. Imaginaros que por cualquier motivo ha llegado a esa temperatura, pues al minuto, cuando lleve un minuto subiendo la temperatura, dentro de muy poquito va a saltar el ventilador. Esperaros a que haga el minuto y ya veréis cómo termina saltando el ventilador. ¿Por qué? Porque la temperatura ha pasado de 37 grados y medio. ¿Lo veis? Acaba de saltar el ventilador y entonces supuestamente si lo tuviéramos dirigido hacia la sonda, pues evidentemente hacia la fuente de calor, refrescaría la incubadora y haría que esa temperatura pues bajase. Ahora fijaros bien, vamos a quitar el tarro de cristal, vamos a separar la sonda y vamos a dejar que la temperatura vaya bajando. Ya tenemos la sonda retirada. Como tenemos quitado el bote de cristal, la temperatura va a bajar rápidamente y ahí está. Acaba de parar el ventilador. ¿Por qué? Porque ya ha bajado de los 37 grados y medio de temperatura. Como veis, de nuevo ha vuelto a encender lo que es la bombilla y de nuevo vuelve a calentar. Vamos a hacer ahora, sin el bote de cristal, pues la misma operación. Cogemos y vamos a pegarle la sonda a la bombilla y rápidamente va a subir de temperatura. Como veis, la hemos pegado, la hemos arrimado y ahí nuestro termostato ya veréis cómo rápidamente va a comenzar a subir. 34. En cuanto pase de los 37 grados y medio, pues saltará el ventilador. Con una cosa, que lo mínimo que se puede programar ese salto es a 1 minuto. Hemos puesto F3 a 1 minuto y una vez que la temperatura pase de 37 y medio, a partir del minuto, pues el ventilador saltará. Como veis, ahora ha pasado ya de la temperatura, evidentemente se irá a los 41 grados aproximadamente porque la lámpara ahora mismo está completamente ardiendo, ahí lo veis, y la sonda está totalmente pegada. Se irá rápidamente a los 41 grados, pero en cuanto el ventilador pase 1 minuto se activará y si estuviese orientado hacia la fuente de calor lo enfriaría y evidentemente lo metería de nuevo en el margen. Este es este sistema, digamos que de seguridad, que trae incorporado nuestro termostato. Vamos a taparlo con el bote para que así coja rápidamente esos 41 grados de temperatura que te digo, porque si en el bote ahora mismo hace mucho frío aquí, aunque esté el sol fuera, y evidentemente no es lo mismo que si estuviera dentro del bote de cristal. Ahora veréis cómo va a subir más de temperatura porque va a aprovechar la sonda mucho más el calor que desprende la bombilla. Ya está parpadeando el pilotito, como veis, y en cuanto pase 1 minuto, si la temperatura no ha bajado de los 37 grados y medio, pues rápidamente se activará el ventilador que tenemos por ahí de emergencia, ya veréis. Esperamos el minuto y rápidamente se activará. Ya sé que el vídeo hoy se nos va a ir un poquito de tiempo, pero es que no hay otra forma de probarlo que no sea aquí, justo en el panel de pruebas que hemos realizado. 38,6, vamos a ver si sube un poquito más, pero dentro de unos segundos
va a saltar el ventilador sencillamente porque ya queda poco para ese minuto de espera que tiene mínimo nuestro termostato. Vamos a enfocar al ventilador. No sé si se ve desde aquí el funcionamiento, yo creo que sí, le he acercado un poquito el zoom. Ahí lo tenéis. Se acaba de activar. Y si nos imaginamos que está con el aire dirigido hacia la fuente de calor, ya veréis, vamos a quitarle el bote, rápidamente baja la temperatura y ahí tenemos el ventilador, ha parado ya, porque está dentro de los márgenes marcados. Y así sucesivamente. Evidentemente, dentro de la incubadora no tiene que haber nada raro supuestamente que haga subir tan rápido la temperatura. Entonces, un minuto que tarda en actuar es muy poco tiempo para que la temperatura suba demasiado. Entonces, si tenemos algo que genere calor dentro por un mal funcionamiento, pues mientras va subiendo, antes de que suba medio grado, posiblemente ya saltaría el ventilador. Pero vamos a explicarlo todo más detalladamente en la pizarra. Y para empezar quiero que veáis el esquema eléctrico de esta nueva conexión que hemos hecho. Si nos vamos aquí a los conectores 5 y 6, que era lo del tema de calor, pues aquí tenemos la conexión a la lámpara, a la bombilla que hemos utilizado como fuente de calor y la conexión a 220 voltios, ¿vale? En el primer montaje, y si queréis por ahí seguir manteniéndolo con otro ventilador, aquí tenemos la bombilla, pero podemos conectarle en paralelo otro ventilador para el reparto del aire caliente, que no tiene nada que ver con lo que vamos a explicar ahora. En este relé de frío, en los conectores 7 y 8, pues hacemos igual que aquí, pero en vez de poner una bombilla ponemos el ventilador que va a estar ahí en caso de emergencia. Conectamos un extremo al ventilador y el otro a 220 voltios y en el otro extremo le metemos los 220 voltios, ¿vale? Ese es el esquema eléctrico, cómo quedaría nuestro termostato, el STC1000, en caso de que queramos utilizarlo también con esa aplicación. Repito que aquí junto a la bombilla podemos ponerle en paralelo el ventilador que se va a encargar del reparto del aire caliente en nuestra incubadora casera, en el interior. Y bueno, con este dibujo que tenemos aquí, ya sé que no soy un pintor de primera, pero bueno, a ver si se entiende. Con este dibujo donde imaginaros que esto de aquí abajo son los huevos en la bandeja de huevos de volteo automático o manual. Y ya que hemos visto que en nuestro banco de pruebas tenemos una bombilla, pues mirad, aquí tenemos dos bombillas conectadas junto con el ventilador que hará el reparto de aire caliente hacia los huevos o hacia el techo, como ya hemos explicado en más de una ocasión, ¿no? Pues en este caso, imaginaros que tenemos las dos bombillas, como repito, con el ventilador, y ahora hemos cogido el otro ventilador de seguridad y lo hemos puesto aquí arriba en el techo. Pues imaginaros que por lo que sea se nos dispara la temperatura y entonces pues entra en funcionamiento este ventilador, o bien introduciendo aire de fuera hacia el interior, o bien utilizándolo a modo de extractor para que vaya sacando aire caliente. Supuestamente dentro generaría ese exceso de temperatura o bien las lámparas o bien el ventilador con su funcionamiento, ¿no? Entonces la evacuación de aire se haría más rápidamente colocando el ventilador de seguridad arriba, porque es precisamente donde se va el aire caliente, a la parte de arriba, ¿vale? Podría ser una de las cosas que podamos hacer, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. Aquí podemos poner el ventilador con dos agujeritos hechos en la pared en contacto con el exterior, y a lo mejor aquí en este extremo podemos poner otros dos agujeritos como entrada de aire para algo tan importante como es la renovación del aire interior de la incubadora. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que tampoco podemos hacer un agujero muy grande aquí, porque entonces eso
mientras que estuviera funcionando bien, afectaría a lo que es la humedad relativa y a la fuga de temperatura en el interior, porque se trata de que lo tengamos como dispositivo de emergencia, pero no que ya nos esté interfiriendo esta apertura que hagamos aquí para este ventilador dentro del funcionamiento normal. Quiero que tengáis en cuenta que para utilizar esta función lo que no tenemos es que perjudicar el funcionamiento de nuestra incubadora. Porque lo que sí tenéis que tener claro es que para que se dispare aquí la temperatura tiene que ser porque algo no va bien. Puede ser que sea el residuo de calor, ¿vale? Que el residuo de calor, pues con esto lo disminuyamos muy rápidamente. Pero si hay algún calentamiento extra que se nos escape a nosotros de las manos, pues evidentemente no podemos estar con este sistema funcionando continuamente porque algo no va bien. Entonces tendríamos que mirar y examinar cuál es el problema, porque repito, esto sería en caso de emergencia para solucionarnos el problema antes de que nos demos cuenta, pero no para que esté funcionando constantemente, porque al extraer aire va a hacer que por este orificio entre aire del exterior, modificándote ya lo que es la humedad relativa y la temperatura. Es lo que tienes que tener claro. Incluso si lo ponemos metiendo aire o sacando aire, va a influir después en los parámetros que hayamos ajustado cuando la incubadora estaba funcionando bien. Así que recuerda, es algo provisional que nos puede solucionar un problema puntual que nos pase, pero no como para dejarlo en un continuo. También puede servir, imaginaros que tenemos la incubadora en verano, por ejemplo, en un cuarto donde la temperatura un día, porque venga una ola de calor, suba en exceso de 38 o 39 grados, pues entonces evidentemente nos ayudaría un montón, porque evidentemente sacaría el aire caliente, estaría en funcionamiento mientras que la temperatura no bajase de la marcada, ¿no? Ya habéis visto que hemos intentado conocer a fondo todo lo posible el STC1000 para que podáis hacer sin ningún problema, por lo menos en la parte que le toca al controlador de temperatura, vuestra incubadora casera. Y te animamos a que continúes con nosotros en este mismo vídeo, porque ahora le llega el turno a este pequeño dispositivo, el W1209, también muy utilizado por vosotros a la hora de hacer vuestra incubadora casera. Primero vamos a conectarlo y después vamos a programarlo. Hoy vamos a hablar de este termostato que tenéis en pantalla, que estáis viendo ahora mismo. No es otro que el modelo W1209, un termostato que va a 12 voltios y donde aquí en este vídeo vamos a intentar hablarlo todo acerca de cómo funciona, cómo se conecta, cómo se ajusta, y más adelante ya tendremos tiempo de ver cómo se acopla a una incubadora casera, una que próximamente, otra más, haremos aquí en nuestro canal. Por eso te recomendamos que no te lo pierdas, porque podemos sacarle mucho provecho a este pequeño controlador, a este pequeño dispositivo, el cual comenzamos a desglosar a partir de este momento. Aquí tenéis esta imagen de este termostato que va a ser el que va a centrar nuestra atención durante un par de semanas. Este pequeño termostato vamos a ver cómo se conecta. Después vamos a ver cómo se ajusta y cómo funciona. Y después más adelante será el que precisamente, casi con toda seguridad, utilicemos para nuestra siguiente incubadora, para nuestro siguiente proyecto. Como podéis ver, esta es la sonda que utiliza, con esa cabeza metálica, y ese es su conector, no tiene mayor historia. Como veis, encaja solo de una forma y repito, esa es la conexión que tiene para la sonda. Aquí tiene esta ficha de empalme de 4 tomas, donde podemos ver que las dos de la derecha son para los 12 voltios a los que va alimentado el circuito, positivo, y el del extremo derecho negativo. Y después tiene 2 tomas, K0 y K1, que son la salida del relé. El relé concretamente es esta parte que veis aquí, oscura, y que incluso en la parte de arriba, en la parte superior, tiene serigrafiado lo que son sus características.
debemos de mirarla siempre para saber la tensión a la que se puede alimentar, por supuesto también saber lo que es capaz de aguantar, que es algo que es lo que más nos conviene, y por supuesto no solo viene, como veis, en la hoja de instrucciones, sino también muchas veces viene serigrafiado sobre el mismo dispositivo. Si vemos desde aquí, desde esta toma, pues tiene el display, donde aparecerán evidentemente los dígitos que nos hace falta controlar, y por supuesto esos 3 botones pulsadores, donde uno es Set, donde accederemos a los diferentes ajustes, y los otros 2 simplemente para acceder a lo que es aumentar o bajar los ajustes que queramos realizar al equipo, no al conjunto. Ya digo que es un relé bastante pequeño, pero no te dejes engañar por eso, porque nos puede sacar de más de un apuro. Por eso, en el vídeo de hoy primero vamos a ver cómo se conecta, y ya después, más adelante, veremos a ver el ajuste y su funcionamiento. Y por supuesto, como decimos, su alimentación es a 12 voltios y por lo tanto tenemos preparado por aquí este adaptador. Podemos utilizar otro tipo de adaptadores, sobre todo de juguetes, que los hay y muchos, que tengan 12 voltios o por lo menos un voltaje que se aproxime. Y repito, hay que mirar muy bien en la serigrafía, en el propio aparato, donde nos viene con todo lujo de detalles pues las características del dispositivo. Como veis, salida 12 voltios y nada más y nada menos que, así con lo pequeño que veis, 2 amperios de intensidad. Este será el adaptador que utilizaremos para meterle al circuito, a lo que es nuestro termostato, los 12 voltios que necesita para su funcionamiento. Y aquí tenemos esta tabla a modo de banco de pruebas, en la cual estamos realizando las pruebas a los diferentes termostatos, con un ventilador, un portalámparas para poner una bombilla que nos sirve para ver cuándo conecta y desconecta, más que por la temperatura, por la luz, y por supuesto el cableado que queda ahí desde que probáramos y hacíamos primero eso con nuestro termostato STC1000. Lo montamos aquí mismo y aquí explicamos todo su funcionamiento y todo lo que necesitábamos saber de ese termostato para ponerlo a funcionar y sacarle el máximo partido. Lo mismo haremos con el termostato que nos ocupa hoy. Aquí tenemos todo el conexionado de lo que es nuestro pequeño controlador, nuestro pequeño pero efectivo termostato que estamos viendo en el día de hoy, y vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla. Primero desde este tablero de práctica y después en nuestra pizarra, haciendo un esquema eléctrico donde quizás se vea hasta incluso mejor. Pero queremos primero empezar por aquí, a ver si con esto ya lo podemos dejar medio claro. Mira, aquí tenemos en esta ficha de empalmes, en esta ficha de conexiones, este cable azul y este cable marrón que van a introducir aquí 220 voltios. Es el caso de nuestros hogares aquí en España, donde tenemos 220 voltios. Si en tu casa, en tu zona, son 110 voltios, pues exactamente igual, ¿vale? Ya centrándonos en lo que es esa ficha de empalmes, tenemos lo siguiente. Ya ciñéndonos a esta ficha de empalmes, tenemos en este extremo 2 cables conectados, ¿vale? Tenemos este cable azul y este cable amarillo. El amarillo corresponde a uno de los 2 cables del ventilador y el azul corresponde a uno de los 2 cables de la lámpara, de la fuente de calor, ya que en nuestro caso vamos a conectar el ventilador con la fuente de calor. Cada vez que el termostato encienda lo que es la lámpara, también encenderá a la vez el ventilador. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? El cable azul que decimos que es uno de los 2 cables de la lámpara y el cable amarillo que es otro de los que va al ventilador. Ahora nos vamos a centrar en este cable que veis aquí, el marrón, que es el que recibe la otra parte de los 220 voltios de la tensión. Pues este cable marrón irá dirigido, aquí lo tenéis, a una de las 2 entradas del relé. Y aquí tenéis estos 2 cables que van a la otra entrada del relé. Estos cables son el otro cable que nos quedaba pendiente de la bombilla, de la fuente de calor,
y del ventilador, ese cable marrón y ese cable blanco. Como podéis ver, ahí tenéis ese cable marrón que va a la bombilla y ese otro cable blanco que va al ventilador. Ya decimos que ventilador y bombilla, fuente de calor, irán los dos unidos para funcionar conjuntamente. A lo que sí tenemos que prestar mucha atención es a estos dos conectores. Aquí es donde va la alimentación del circuito, rojo positivo y el blanco o negro negativo. Tenemos que tener muy pendientes la polaridad para no dañar el circuito incluso antes de comenzar a usarlo. Evidentemente hemos conectado el circuito a un adaptador de corriente que transforma los 220 de la red de nuestros hogares precisamente a esos 12 voltios que necesitamos para el funcionamiento de este dispositivo. Aquí lo tenemos para que no te quepa ninguna duda. Es un alimentador a 12 voltios, podemos utilizar de este tipo o de cualquier juguete que tengamos ya viejo por casa o cualquier cosa que nos pueda proporcionar esos 12 voltios de corriente continua. Ojo, repito, al positivo y al negativo. Y por supuesto nos queda, aquí está la conexión a la sonda con este conector que trae este dispositivo, que no encaja de ninguna otra forma, además no tiene polaridad, ahí no hay ningún error. La sonda para evidentemente tomar la temperatura del interior de la incubadora que le sirva como referencia a este nuestro termostato. Y aquí tenemos la sonda, pues lo más cerca posible de la fuente de calor, en este caso la bombilla, para tomar referencia de temperatura para que cuando probemos nuestro termostato y expliquemos el ajuste, pues tengáis claro en todo momento pues cómo funciona, cómo se activa y desactiva según lo programado, la temperatura que le metamos en los diferentes parámetros, ¿no? Pero este es el conjunto, este es sobre nuestra tabla de conexiones, cómo se conecta este pequeño termostato y por supuesto ahora lo que nos queda es comprobar evidentemente si funciona o no. Aquí tenemos, que se me olvidó decírtelo antes, 220 voltios que van pues a la ficha de empalme que mencionábamos, era para que quedara lo más claro posible, ¿no? Aquí tenemos los 220 voltios y aquí el adaptador a 12 voltios. Puede que ahora cuando lo conecte, como hemos utilizado pues esa bombilla, se desenfoque un poquito o cambie el contraste de luz en la imagen, pero rápidamente se hará y nos servirá simplemente para comprobar si el conjunto funciona o no. Activamos, le damos corriente y ahí lo tenemos. Ahora mismo la temperatura que tenemos aquí, fijaros, estamos ya en principio de verano cuando estamos grabando este vídeo, está en los 30 grados casi y medio de temperatura. Como veis, pues ha activado el ventilador y la bombilla, la voy a apretar para que lo veáis, ahí está, como fuente de calor, pues están los dos ahora mismo activados. Evidentemente, a medida que la sonda vaya captando lo que es la temperatura que vaya generando la bombilla, la fuente de calor, puedes utilizar cualquier cosa que haga que la temperatura se eleve, pues hará que vaya subiendo poco a poco. Ahí está subiendo lentamente y en el momento que llegue a lo que son los 38 grados de temperatura que le hemos programado, pues a partir de ahí se apagará y empezará a descender la temperatura, momento en que cuando llegue al valor mínimo que le hayamos programado, pues volverá a encenderse y continuará su funcionamiento. Lo hemos ajustado antes de seguir contándote nada para comprobar que funciona correctamente, no solo conectarlo, sino ajustarlo rápidamente para poder probar que todo está funcionando correctamente. ¿Veis? Sigue subiendo y así seguirá hasta los 38 grados que le hemos dado. Tiene ese pilotito rojo en la derecha del display que nos indica que está funcionando, que el relé está soltando tensión y por lo tanto tanto ventilador como resistencia, en este caso una bombilla, pues están activados.
37,6, con 7, ya le queda poco. 37,8, 38 casi ahora. Como lo veis, se ha apagado, puede que marque alguna décima más. Eso será evidentemente si tiene lo que es el residuo de calor, pero ahí lo tenéis, 38, y podemos decir que la conexión de nuestro dispositivo está hecha y que funciona perfectamente. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo nos vamos a detener tranquilamente en lo que es los ajustes, los parámetros de ajuste de este termostato para que lo puedas poner en funcionamiento. Este vídeo, antes de terminar, nos vamos a quedar en la pizarra con el esquema eléctrico para intentar todavía más si cabe subsanar cualquier duda que se te pueda presentar. Aquí tenemos este dibujo donde yo creo que se ve todavía mejor lo que es el tema de conexiones que explicándolo incluso que sobre el propio panel, ¿no? Dibujando, que ya sabéis que no es lo mío. Aquí tenemos el ventilador y la bombilla, las conexiones a la ficha de empalme, a lo que es la parte del termostato, la sonda que no tiene más historia y el adaptador a 220 voltios, 12 voltios y la entrada con el enchufe a 220 voltios. Quiero deciros que imaginaros que hubiésemos cogido la resistencia a 12 voltios y el ventilador también, por ejemplo, de ordenador, de computadora a 12 voltios. Yo pienso que con este adaptador que hemos usado, este adaptador de 220 voltios a 12 voltios y 2 amperios de intensidad, como tampoco vamos a necesitar mucha potencia en el caso de que vamos a hacer una mini incubadora con capacidad de un huevo de gallina o 4 de codorniz dentro de poco, en un futuro aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, yo creo que haciendo todo el conjunto a 12 voltios podría haber dado buenos resultados. Lo que ocurre que aquí lo hemos probado en el panel, como habéis visto, con una bombilla y con un ventilador más grande, pero tengo una resistencia ya preparada, pequeñita, de muy poca potencia, para que el consumo de esta mini incubadora sea también mini, pero va a 220 voltios, y entonces por utilizar material que ya tenemos, pues la vamos a hacer de esta manera. Pero te lo cuento porque siempre digo lo mismo: los montajes que ofrecemos tienen múltiples variantes y que la podemos adaptar dependiendo del material que tengamos a nuestra disposición. Por eso puedes darle a la pausa si tienes algún problema en este momento del vídeo, y aquí tienes sobre el papel dibujado pues el cableado y dónde va cada uno de ellos en este montaje de este pequeño termostato, el W en 1209. Aquí tenéis en vuestra pantalla escrito en este folio los parámetros que nos podemos encontrar en este pequeño termostato, en este pequeño controlador, el W1209. Vamos a comenzar por P0. En P0 podemos elegir, podemos seleccionar para qué queremos utilizar este pequeño dispositivo. Si para el tema de frío o para el tema de calor, de calefacción. Evidentemente nosotros seleccionaremos P0 en H, en heat, en calor, y a partir de ahí ya vendrán los ajustes para el uso que le vamos a dar, que en nuestro caso por supuesto es el tema de una incubadora casera. Después, una vez que tengamos seleccionado en P0 la H, pasaremos a P1. ¿Qué seleccionamos en P1? El diferencial de temperatura que queramos entre lo que va a funcionar, lo que se va a mover mínima y máxima nuestro termostato. El diferencial normalmente se le puede dar un grado para que funcione como lo vamos a poner nosotros, entre 37 o 38, pero nos da la opción también de hacerlo décima a décima, así que podemos ajustarlo, por ejemplo, en 0,5, por ejemplo, para ajustarlo en 37,5 o 38 si fuese el caso, ¿no? Pues ahí está el diferencial.
Después el P2, ahí podemos ver la temperatura máxima de funcionamiento. En nuestro caso, pues como digo, los 38 grados. Después tenemos en P3 la temperatura mínima. Le calibraremos ahí en 37 grados centígrados. Después tenemos la función del P4. Ahí viene la calibración. Nos da un margen, creo recordar que de +/-4, donde ya una vez que tengamos todo el conjunto montado, conectado y demás, pasaremos a calibrar la sonda para que coincida la temperatura que realmente tenemos en la bandeja de huevos con la que nos marque después el dispositivo. Ya hemos hecho diferentes calibraciones en las diferentes incubadoras y en la próxima que utilicemos este mismo termostato lo volveremos a hacer y lo volveremos a explicar detenidamente. Pasamos a la función P5. Ahí tienes un retardo que va a consistir en lo siguiente, por ejemplo, un retardo en minutos. Si por ejemplo en tu zona tienes muchos cortes de luz, hay que tener mucho cuidado cuando retomas la corriente porque puede venir picos, puede venir una subida que puede acabar con todos los dispositivos que tengamos conectados en ese momento a la red, ¿no? También se puede utilizar porque si tenemos por ejemplo nuestra incubadora hecha en un material que es poco aislante, podemos decirle que entre encendido y apagado pues tenga ese minuto de retardo. A mí ahí no me gusta utilizarlo porque le doy prioridad a que la temperatura se mantenga en la correcta, no en tiempo, sí en temperatura. Y por último, este dispositivo tiene también el P6, que es una alarma que desconecta automáticamente nuestro termostato si pasa de la temperatura programada, ¿vale? En nuestro caso podemos ajustar evidentemente el P0, hay que seleccionar calor sí o sí, el P1 el diferencial también, temperatura máxima también, temperatura mínima también, y la calibración evidentemente cuando ya esté todo montado hay que hacerla para un correcto funcionamiento. Ya después P5 y P6 son opcionales, que no hay que hacerlo obligatoriamente para obtener un buen funcionamiento. Son dos aplicaciones más que tiene este termostato que se podrían utilizar, pero que tampoco pasa nada porque no la toquemos y la dejemos como viene de fábrica. Vamos a ver a continuación todo lo que hemos visto sobre el papel referente a la programación de todos los parámetros de P0 a P6 y evidentemente vamos a decirte cómo puedes acceder a cada uno de ellos. Tiene 3 botones pulsadores, aquí los veis, pues tiene este de este extremo que es el botón Set, que es el que vamos a activar para ir navegando por todos lo que son los parámetros desde P0 a P6 y por supuesto tenemos estos otros 2 pulsadores que será para subir o bajar según los valores que queramos poner. Este termostato ya está ajustado, pero vamos a hacer el ajuste como si no estuviera hecho. Primero tenemos que ajustar la temperatura máxima que vamos a poner. Nosotros vamos a ponerlo a 38 y por lo tanto pulsamos el botón Set una vez. Automáticamente aparece ahí 38. Si quisiéramos más o menos, pues aquí tenéis, andaríamos hacia arriba o hacia abajo. Es un termostato decimal, por lo tanto, cada uno de esos cambios lo va a hacer décima a décima. Una vez que lo tenemos ahí a 38, que repito, lo hemos hecho solo pulsando el botón Set, cuando dejemos de pulsarlo un rato, pues automáticamente volverá otra vez a la temperatura que tiene ambiente. ¿Veis? Ahí lo tenemos, 38, y podemos ir subiendo o bajando pulsando los otros 2 botones. ¿Ves? 38, pulsamos otra vez Set y automáticamente salimos de ese ajuste. Una vez que tengamos los 38 establecidos como temperatura máxima, en el caso nuestro, si tú quisieras la temperatura ideal 37,8, pues ya sabes cómo hacerlo, pues cogemos el mismo botón, el botón Set, y dejándolo pulsado un ratito, automáticamente entraremos en el margen de P0 a P6. Soltamos, ahí lo tienes, P0, y ahora mira, pulsando los otros 2, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Veis? No tienen más historia. P1, P2, P3, ahí está. Una vez que tengamos, por ejemplo, P0, pues pulsamos Set y aparece
H o C, frío o calor. Nosotros lo dejaremos en H porque tenemos la función calor, que es para lo que vamos a utilizar nuestro termostato. Una vez que tengamos ajustado, pues volvemos a pulsar Set y automáticamente seguiremos. Lo voy a dejar pulsado otra vez, que se ha salido. En cuanto lo dejemos unos minutos sin pulsar, automáticamente se saldrá del ajuste y volverá a la temperatura que marca en esos momentos la sonda y el termostato, ¿vale? Dejamos pulsado, como veis, un rato el botón Set y automáticamente ya tenemos P0, P1 era el diferencial. Pues si pulsamos otra vez Set, yo lo he puesto en 0,5. Si pulsamos otra vez, automáticamente volvemos otra vez a P. P2, ¿qué era P2? Temperatura máxima. Ahí está, 38. Puedes ajustarla a lo que quieras, ¿vale? Vamos a seguir, pues P3. P3 sería la temperatura mínima. P4 cuando estemos en calibración. P5 ya lo hemos hablado y P6 exactamente igual. Pulsamos Set y podríamos acceder a la alarma que tiene para seleccionarla o no. En este caso yo la voy a dejar apagada y ya está. Si dejamos sin pulsar ninguna tecla, cuando pasen unos pocos segundos automáticamente se saldrá del menú y ahí lo tenéis, marcará los 33 grados que hay ahora mismo de temperatura ambiente. Como podéis comprobar, es un termostato muy fácil de usar, muy fácil de programar, que no presenta ningún problema ni en el montaje que hacíamos la semana pasada, ni en este a la hora de su programa. Vaya dos controladores de temperatura que hemos analizado a fondo y paso a paso aquí en nuestro canal en este vídeo, intentando hacerlo de la forma lo más fácil posible para que puedas poner en práctica todo lo que has visto y oído aquí para fabricar tu propia incubadora casera.